Bueno, siempre que se quiera probar que una afirmación es válida para todos los números naturales, eh, el método de demostración predilecto es el método por el principio de inducción, ¿no? Bueno, y acá cuando hablamos de sumatorias, oculto o implícitamente hay una definición recursiva, ¿no? Y que es la que vamos a tener que tener en cuenta para poder probarlo. Entonces, lo primero que se hace siempre para probar esto con inducción es probar el caso base, ¿no? Y el caso base en este caso es el equivalente a probar que la sumatoria de i igual a 0 hasta 0, porque es el primer número, ¿no? El primer número, voy a borrar esto, equivale a probar esto. A ver, 2 a la i, ¿sí? Y eso es básicamente decir, che, el i, el índice i, el exponente i, va recorriendo los naturales desde el 0 hasta el 0. Es decir, recorre esto nomás. Y bueno, 2 elevado a la 0 es igual a 1. Ahora este 1 también debe ser igual a reemplazar ahí el n por 0 en el término general. Entonces, tenemos 2 a la 0 más 1 igual a menos 1. 0 más 1 es 1. 2 elevado a la 1 es 2. Y finalmente 2 menos 1 es 1. Entonces, como coincidió que todo esto era igual a 1 y todo esto era igual a 1 para cuando el n vale 0, el caso base se cumple. Y ahora lo que se hace es, bueno, asumir la hipótesis inductiva. ¿Sí? Esto lo vamos a tomar como verdadero. La hipótesis inductiva dice que vale, que esa fórmula vale, ¿no? Vale para todos los n's. Yo en vez de poner un n voy a poner un k. ¿Sí? De 2 sub i igual a 2 k más 1 menos 1. Si vamos a suponer que eso es válido para cualquier entero k. ¿Sí? Suponemos válido para todo k natural en realidad. Bueno, natural ampliado porque también incluye el 0. De hecho ya vimos que para 0 es válido en el caso base. Y ahora a la tesis lo que nosotros debemos probar es que justamente esta fórmula vale para el siguiente. O sea, lo que tenemos que probar es esto. La sumatoria de sub 0 hasta k más 1, que sería el siguiente de k, de 2i, va a ser igual a... Y acá lo voy a reemplazar por el siguiente de k, que es k más 1. ¿Sí? Más 1. Este 1 de ahí es ese 1 de acá. Bien, y si vos te fijas, k más 1 es lo mismo que k más 2. Esta es una estrategia que yo te recomiendo, que es escribir la tesis, es decir, a lo que vos querés llegar de varias maneras. ¿Sí? Porque muchas veces empezás a operar y obtenés algunas de las tantas formas en las que se puede escribir una expresión algebraica. Bien, entonces tenemos la tesis, nuestro destino, y siempre que se quiere probar una proposición, se puede partir de la hipótesis, ir haciendo algunas deducciones hasta llegar a la tesis, o se puede hacer a la inversa, ¿no? Ir de la tesis y tratar de llegar a la hipótesis. O bien se puede hacer un poco y un poco, ¿no? A la hipótesis reescribirlo un poco, después reescribir la tesis un poco y ver cómo se conectan esas cosas en el medio, ¿no? Como para entender cuál es el camino que lleva la una a la otra. En mi caso, voy a empezar por la tesis. Y esto es siempre que se trabaja con expresiones o con ecuaciones, siempre se conviene agarrar el lado complejo y llevarlo, reducirlo
al lado más sencillo. Bueno, tenemos entonces que nuestra tesis, a lo que queremos llegar, es esta, ¿no? La sumatoria de i igual a 0 hasta k más 1 de 2i. Esto lo podemos escribir del siguiente modo. Por definición recursiva de sumatoria, esto lo puedo descomponer como la sumatoria de i igual a 0 hasta k de 2i más 2 elevado a la k más 1. ¿Sí? Porque recordemos que como esto es una definición recursiva, siempre se requiere el término anterior de la sucesión más el siguiente, ¿no? Esto como para que lo veas con un ejemplo tal vez más particular y se entienda. Suponete que vamos a sumar desde el i igual a 1 hasta el 5 de i. Esto equivale a sumar los 5 primeros números naturales. ¿Sí? A su vez, yo esta sumatoria la puedo descomponer del siguiente modo. Hasta 4, o sea, hasta el anterior de 5, más el último término. Y fíjate vos que lo que hice acá. Al k más 1, es decir, al 5, lo descompuse como el anterior, es decir, al 4, el anterior de k más 1 es k, más el último término. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Y ahora lo hago con el objetivo de ver que esto que está acá justamente es mi hipótesis inductiva. ¿Sí? Es lo que ya estamos suponiendo como verdadero. Y si vos te fijas, esto de acá es exactamente a esto de acá. Y como esta es una igualdad verdadera, yo puedo reemplazar esa expresión por esta de acá, que es lo que voy a hacer a continuación. Sabemos que la sumatoria de i igual a 0 hasta acá de 2 sub i es lo mismo que decir 2 elevado a la k más 1. Y a eso ahora yo le tengo que sumar, perdón, y me faltó menos 1. ¿Sí? Y eso yo le tengo que sumar el 2k más 1. Ahora fíjate vos bien que tenemos tres términos. Tenemos un término ahí, un término acá y un término acá. Por propiedad conmutativa de la suma, yo puedo sumar de esos tres términos los dos que a mí se me antoje. En particular, tengo este una vez y este una vez. Sumar dos veces lo mismo equivale a multiplicar. 2 por 2 elevado a la k más 1. Y eso le resto ese término que me quedó ahí. Ahora, por propiedades de la potencia, vos acordate que los números, cuando no tienen un exponente, aparecen con exponente 1, ¿no? Porque 2 elevado a la 1 es 2. Y acá tenemos una propiedad de la potencia que dice cuando yo multiplico potencias de igual base, los exponentes se suman. En este caso la base es 2. Tengo base 2 y los exponentes serían 1 y k más 1. Entonces esto lo puedo escribir como 2 elevado a la suma de los exponentes. 1 más k más 1, todo menos 1. Pero ese 1 con ese 1 los puedo sumar. Entonces me queda 2 elevado a la k más 2, menos 1. Y si vos te fijas, esto de acá justamente es nuestra tesis. Que de hecho, cuando la copié, me faltó restarle el 1 acá. ¿Sí? Si no te fijas, esto es exactamente nuestra tesis, a lo que yo quería llegar.